Mirá que no lo encuentro. Es que algo me cambió. Espera. Share screen, acá está. Perdón, buenas tardes. Hay una participante, Melina Ferreira, que está compartiendo su propia pantalla. Ah, por eso no puedo, claro. Por eso no puede el doctor Poggio compartir la de él. Estimada Melina, si pudiera salir de compartir, gracias. Melina, Debe estar muteada. Ah, está, ahí está. gracias Espera, Melina. Continuamos entonces. ahora sí. ¿Me ven la pantalla ahí? Perfecto. Sí, Bueno, le voy a minimizar todo lo otro. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de crecimiento de volumen en trasplante renal y por qué se trasplanta cada vez más en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Importante saber, acá como debe ser en Argentina y en varios lugares, solamente uno de 4 pacientes en lista de espera recibe un trasplante en Estados Unidos cada 4 o 5 años. Ahora cada 4, no cada 5. El tiempo de espera es menor hoy por hoy porque se trasplanta mucho más. Pero solamente uno de 4 pacientes en lista de espera y en Estados Unidos tenemos 700.000 pacientes en diálisis, de los cuales 100.000 están en lista de espera nada más, uno de 7. Y después uno de 4 se trasplanta por año, es decir, uno de 7 multiplicado por uno de 4, uno de 28 solamente se trasplantan anualmente hoy por hoy. Y hay muchos descartes de órganos, y en general son órganos que nosotros le llamamos KDPI, ahí está mal escrito, de más de 85, que era lo que de criterio extendido sería. Muchos órganos en los cuales los donantes desarrollaron insuficiencia renal aguda o mucho tiempo de isquemia. Vamos a revelar un poco de data sobre el tema. A pesar de esto, se trasplanta cada vez más en Estados Unidos. Esta es data desde el 2001 hasta el 2023, mm, de la página oficial de UNOS. Antes ha ido desde el 2001, que teníamos 14.000 por año, hasta el 2023, 27.000. Es decir, se duplicaron el número de trasplantes al cabo de 20 años. Esto es más que nada consecuencia del aumento de trasplantes en donantes cadavéricos. De los 27.000, 21.000 vienen donantes cadavéricos. Y el número de trasplantes con donante vivo se ha mantenido relativamente estable, desafortunadamente, bajó un poquito durante la pandemia. Ustedes pueden ver que durante la pandemia no disminuyó el número de trasplantes en Estados Unidos, sino que aumentó. Pero sí disminuyó el número de trasplantes con donante vivo. Pero lo importante anotar acá es que en los últimos 10 años, desde el año 2014, donde cambiamos el sistema de distribución de órganos, el número de trasplantes ha aumentado significativamente. Esta es data que uno puede directamente, cada vez que quiere, se mete en esta página web y esto es data en vivo. Y puede elegir el órgano, la región del país, etcétera. Pero con respecto al año 2023, que está anaranjado, estamos en mayo ahora o en julio, no, perdón, agosto. Estamos trasplantando más de lo que se trasplantó en el 2023, más de lo que se trasplantó en el 2022, en el 2021, etcétera. Es decir, año a año, ustedes pueden ver que se trasplanta más porcentualmente. Es probable que este año terminemos el año pasado en 27.000. Si se mantiene esta línea, es probable que terminemos en 28 o 29.000. ¿Por qué es importante trasplantar? Como ustedes saben bien, esta es la sobrevida de un paciente que entra en diálisis. Importante saber que si está en la lista de espera, al cabo de 5 años tiene un 50% de mortalidad. Es decir, hoy por hoy, la sobrevida de un paciente que desarrolla cáncer de mama o de colon o de próstata es mucho y tratado es mejor, perdón, tiene mejor sobrevida que un paciente que está en diálisis y no se trasplanta.
que la sobrevida de un paciente hoy por hoy con una neoplasia como cáncer de mama agarrado a tiempo tiene una sobrevida del 90% al cabo de 5 años. Recibir un trasplante renal de un donante cadavérico aumenta la sobrevida significativamente y ni hablar si es de un donante vivo. Es decir, que en cualquier oportunidad que tenemos de trasplantar a un paciente hay que hacerlo. Esto es más o menos lo mismo al cabo de la sobrevida de un paciente que tiene, por ejemplo, 30 años. A los 5 años la mortalidad es mucho mayor, o la sobrevida es menor si el paciente está en lista de espera que si se trasplanta. Pero anotar, vamos a ver acá la de 10 años. Al cabo de 10 años, una persona de 30 años que no se trasplanta tiene una sobrevida de 8 años y medio comparada con 10 de alguien que se trasplantó. Ni hablar si esa persona tiene 60 años, la sobrevida es de 5 años comparada con 9 si se trasplanta. Es decir, tenemos que tratar de trasplantar todos los pacientes posibles de la mejor, digamos, cada vez que tenemos una oportunidad. En Estados Unidos, a diferencia de Europa, del programa All for All y solamente edad, tenemos algo que se llama, por cada paciente, le calculamos la sobrevida que tiene ese paciente si no se trasplanta y tiene prácticamente cuatro variables. La edad, es decir, cuanto más viejo, más añoso, menor sobrevida. Si el paciente es si el paciente está en diálisis o es preventivo o anticipado, si el paciente tiene diabetes y si el paciente es retrasplantado. Y con eso tenemos un score que nos da la cantidad de sobrevida que le podemos para ese paciente particular. Sobre el donante tenemos algo que se llama KDRI, KDRI, que usa estas variables, pero que desarrollamos algo que se llama KDPI. Entonces podemos clasificar los donantes. Ah, perdón, el EPT es cuanto más alto, menos sobrevida tiene el receptor. Es decir, los pediátricos, cuando uno ya llega a 40 años, ya empieza a tener una mortalidad alta. Los pediátricos tienen un EPTS muy bajo, de 0 a 20, por ejemplo. Tiene la mejor sobrevida a largo plazo. Pero cuando el paciente tiene un EPTS de más de 80%, tiene una sobrevida que es muy baja. Entonces, este receptor le conviene agarrar cualquier órgano, sea bueno o malo, porque sabe que la sobrevida es muy mala si no se trasplanta. En cambio, alguien más joven puede esperar un poco más. Con respecto al donante, tenemos prácticamente lo mismo, distintas variables, la edad del donante, el peso, etcétera, si tiene hipertensión arterial, la raza del donante, si es diabético. Y también podemos calcular qué promedio de tiempo los riñones de esos donantes duran. Si, por ejemplo, lo comparamos con un donante vivo, que la vida media es de 13 años, un donante con un KDP abajo sería alguien joven, un donante joven de una sobrevida de 11, pero un KDPI de 86, que sería un órgano de un donante con criterio extendido, ya es mucho menos. Pero este riñón sigue siendo bueno para el donante, para el receptor de añoso, que tiene una sobrevida muy mal en diálisis. Es preferible agarrar este riñón que dejarlo pasar. Y acá está más o menos lo que decía. Estos son riñones de donantes con criterio expandido, más del 70%. Este es el riesgo de mortalidad si uno se queda en diálisis, 1. Este es el número de años desde el momento que se ofrece un órgano. Y ustedes pueden ver que primero la mortalidad es alta inmediatamente por el trasplante, por todas las complicaciones de trasplante, pero ya al cabo de un año, inclusive agarrando riñones de donantes con criterio extendido, tienen sobrevida, mayor sobrevida que quedarse en diálisis. Es decir, siempre es preferible agarrar un riñón de criterio extendido, como le decíamos antes, que quedarse en diálisis. Pero ¿qué pasa? Descartamos muchos órganos en Estados Unidos. Y ustedes pueden ver acá en azul, este es el KDPI porcentual. Ustedes pueden ver que a medida que el KDPI sube, más órganos se descartan, a punto tal que cuando el KDPI es de más del 90%, se descartan un 50% de los órganos de esos donantes.
Eso es lo que pasaba antes. Ahora está cambiando porque estamos usando todos los donantes. Este es la proporción de riñones procurados que se descartan. Y ustedes pueden ver que hasta el 2022 iba en aumento. ¿Qué tipo de órganos estamos descartando? Bueno, de una forma contraintuitiva, digamos. Aquellos donantes donde se le practicaba una biopsia tendían, aquellos riñones de donantes donde se practicaba una biopsia tendían a ser más, tendrían más descarte que aquellos donantes donde no se le practicaba biopsia. Porque independientemente de las características del donante, el médico se guiaba por las biopsias. Entonces, si vos tenías glomerulosclerosis del 22%, decía, no, este riñón lo tomo, porque tiene mucha glomerulosclerosis, pero el riñón sigue siendo bueno, entonces lo descartas. Entonces había un descarte por conocimiento de biopsia, de resultados de biopsia que no se traducían en peor sobrevida del infarto. Entonces, en el 2022, el IUNO, como si fuese el INCUCAI, solamente deja biopsiar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo que son de alto riesgo. Y tenía dos objetivos. Primero, prevenir que las biopsias innecesarias que llevan a descartar un órgano que tienen un costo y a su vez llevan a incrementar los tiempos de isquemia fría, porque tienen que esperar el resultado. Entonces, muchos órganos, inclusive cuando la biopsia no estaba tan mal, se habían pasado 36 horas y se descartaban por que el patólogo se llevaba 6 horas o 4 horas, lo que sea, en leer la biopsia y ya el órgano tenía mucha isquemia fría. Entonces, una cosa que se hizo fue cambiar los criterios de quién biopsiar. Entonces, se biopsian los pacientes con insuficiencia renal aguda o aquellos que están en diálisis o en ECMO, todos los diabéticos, pacientes donantes de criterio extendido, aquellos donantes añosos o más jóvenes que a su vez tengan dos de los siguientes, como hipertensión arterial, accidente cerebrovascular o una creatinina terminal más de 1,5. Todo el resto de los donantes hoy por hoy no se biopsian por, no los biopsia el gobierno, no los biopsia el centro de distribución de órganos. Uno los puede biopsiar cuando recibe el riñón antes de implantarlo, pero ese costo y esa decisión ya es interna del hospital que acepta el riñón. Y no podemos devolver el riñón, porque si devolvemos el riñón tenemos que pagar. Entonces tenemos que usarlo el riñón una vez que ya lo aceptamos. Y a su vez lo que también se hizo fue estandarizar. ¿Qué pasaba? Había patólogos que no son renales, que a las 3 de la mañana en el medio de Kansas los llamaban para ver una biopsia renal y escribían cualquier cosa en el papel. Entonces, por lo menos ahora se estandarizó el reporte que uno recibe la biopsia. Y esto ha ayudado mucho a aceptar más riñones sin tener un impacto negativo en los resultados a largo plazo. Lo otro que pasaba es que muchos donantes con muerte cardíaca eran descartados. Nosotros nos beneficiamos mucho de esto, después les voy a mostrar. Entonces ahora hay un push, hay un incentivo para tomarlos. Estos donantes en general tienen KDPA más alto, porque tienen una creatinina más alta, etcétera, entonces el KDPA les sube. Pero llevó a cambiar la distribución de órganos, porque ¿qué pasaba? Había órganos que eran de donantes con falla con muerte cardíaca o con KDPA alto y un centro de trasplante local era muy conservador y los dejaba pasar y se descartaban. Entonces ahora cambió la distribución. Hasta el año 2000, los órganos se distribuían primero local, después regionalmente por densidad de población. ¿Qué pasó? Del año 88 que se hace esto hasta el 2000, la densidad de población cambió mucho en Estados Unidos, porque mucha gente se empezó a mudar, había ciudades que tenían mayores oportunidades laborales, entonces gente más joven se mudaba, etcétera. Entonces perdió valor. A partir del 2000, la distribución de órganos es local, es decir, hay un órgano en un hospital local. Ese órgano primero se distribuye en los hospitales que hacen trasplante en la ciudad determinada. Después, si nadie los quiere, pasan a ser regional, a la ciudad de al lado, y si nadie los quiere, pasa a ser nacional. La mayoría de los órganos se utilizaban, pero había muchas partes de Estados Unidos donde los centros de trasplante son muy conservadores o no tienen tanta experiencia, entonces les da miedo agarrar tanto tal riñón, etcétera.
Entonces también se descartaban órganos. Y a partir del 2014 cambia el sistema con el KDP y el APTS, se empiezan a usar más órganos y esto está mal. Ah, no, y a partir del 2021 se empezó a distribuir los órganos ya no por a nivel local, regional o nacional, sino con millas náuticas. Ya no se divide más. Por ejemplo, vamos a pretender, yo soy de la provincia un órgano está en San Nicolás, que está en el límite con Entre Ríos y Santa Fe. Antes ese órgano lo distribuía la provincia de Buenos Aires en Buenos Aires. Ahora si ese órgano está en San Nicolás, en vez de distribuirse en la provincia de Buenos Aires solamente, cubre 250 millas náuticas, es decir, el órgano puede terminar en Santa Fe, en Entre Ríos o en la provincia de Buenos Aires. Y eso ayudó a que haya más competencia entre los centros de trasplante, número uno. Ya no hay menos monopolio, digamos, menos, o soy el único centro, entonces me agarro todos los órganos. Hay más competencia y llevó a que haya menos descarte de órganos. Inclusive con eso hay descarte de órganos. Y podemos hablar un minuto de lo que se llama ahora open offers. Em, el otro tema es muchos de los riñones antes descartados, perdón, muchos de los riñones antes descartados eran de donantes con insuficiencia renal aguda, definida con una creatinina de más de 1,5 o doble de creatinina. Hasta que se empezaron a utilizar esos riñones. En vez de una creatinina de 1, el donante tiene una creatinina de 3, pero no está en diálisis. Y uno puede ver que al cabo de los años, todo lo que es insuficiencia renal aguda estadio 1 y 2, ¿por qué digo? Se procuraban y se usaban, y muchos riñones, ya ahora con insuficiencia renal aguda estadio 3, cada vez se utilizan más. Aunque hay más descarte de estos riñones que de los otros, pero cada vez utilizamos más riñones de donantes con insuficiencia renal aguda estadio 3, es decir, una creatinina que te va de 1 a 4, no de 1 a 1,8. Los resultados a largo plazo, este es un metaanálisis, son espectaculares en realidad, en el sentido de que, a pesar de que el donante tiene insuficiencia renal aguda, los receptores, muchos, digamos, no hay diferencia. Este es un metaanálisis de todos estos estudios. No hay diferencia con respecto a que el riñón no funcione nunca. No hay diferencia, hay un poquito más de DGF en los que tienen insuficiencia renal aguda, pero nada más. Hay, definitivamente tiene una tasa de filtración glomerular más baja en el momento que se van a la casa que aquellos receptores de donantes con AKI, eh, con insuficiencia renal aguda estadio 3, 2 o 3. Pero al cabo de 12 meses, la función renal en los receptores de riñones de donantes con insuficiencia renal aguda versus no, tiene prácticamente la misma función renal y a los 3 años prácticamente no hay diferencia. Es decir, uno si toma el riñón de un donante con insuficiencia renal aguda, una creatinina que va de 1 a 4, tenemos, no tenemos un poquito más de DGF, tenemos una tasa de filtración glomerular más baja al momento que se va de alta, pero ya al año prácticamente la diferencia no es significativa y a los 3 años prácticamente es igual. La diferencia en relación a la sobrevida del injerto. Y la sobrevida del paciente también. Prácticamente no hay diferencia en ninguno de los dos. Es decir, los riñones estos que antes no usábamos ahora son moneda corriente. Este es un estudio más nuevo, publicado en JAMA este año, donde vamos un poco más allá. Estamos hablando ahora de donantes con insuficiencia renal aguda en diálisis al momento de la procuración, que nosotros hacemos bastantes. En un estudio retrospectivo en Estados Unidos, de 2010 al 2018, hubo 800 donantes de riñones en diálisis al momento de la donación, de los cuales se donaron 1.610 riñones, de los cuales se donaron 969 y 641 fueron descartados. Porque
un centro lo agarró y el otro riñón del mismo donante no lo agarró el otro centro o por cualquier otra razón. ¿Qué es importante a saber? Prácticamente lo mismo que les dije. Los pacientes que recibieron los receptores los riñones de receptores en diálisis tienen un poquito más de DGF, pero todo el resto de las variables, como sea sobrevida del injerto, mortalidad del paciente, etcétera, no hay diferencia en la sobrevida de los receptores si agarra un riñón de esto o no. Esto es básicamente lo mismo, un Kaplan-Meier. La primera es la pérdida del injerto o pérdida del injerto censada por mortalidad del paciente y ustedes pueden ver que los resultados a largo plazo son iguales. Entonces, hoy por hoy usamos muchos riñones de donantes con insuficiencia renal aguda. Hay que manejar los riesgos y beneficios. Por ejemplo, si alguien es muy joven, no. Bueno, no, en realidad no damos también a la gente joven. Todo depende de la calidad del órgano. Pero tenemos un poquito más de DGF y un poquito más de estadía en el hospital antes del alta. Pero en general todas las otras variables son comparables. Cleveland Clinic, les quiero mostrar nuestra experiencia en el sentido que hicimos para cambiar. Nosotros en el 2017 estábamos haciendo 150 trasplantes y al 2023 estamos haciendo 300, y el año pasado hicimos 330 en Cleveland Clinic, en Cleveland solamente, más otros 150 en Florida. Pero acá en Cleveland 350, este año estamos proyectados a hacer 400, 410 en un año. Es decir, hacemos más de un trasplante por día, incluyendo sábado y domingo, que es un crecimiento de un 130% en el volumen de trasplantes que hacemos acá en Cleveland Clinic. Todos los días hay uno o dos, sin contar donante vivo. No, perdón, contando donante vivo. Eh, con este volumen estamos más o menos en el top 3, 5% de los centros de Estados Unidos en trasplante, en volumen en trasplante. Este es el percentilo 75. La mitad de los programas en Estados Unidos hacen más o menos 90 trasplantes por año, 80. El top 25% hacen 150, 160 y hay 6, 7 programas que hacemos más de 300. Esto es la mitad del año pasado, ahora estamos más arriba. Eh, para llegar a eso tomamos pacientes más añosos, donantes más añosos, riñones de donantes más añosos, porque tomamos más riesgo. Ustedes pueden ver que prácticamente esto es Cleveland Clinic, esta es la región 10, que es Ohio, Michigan, Indiana, y esto es Estados Unidos. Y ustedes pueden ver que nosotros tomamos un 60% de todos los riñones que aceptamos vienen de donantes con muerte cardíaca, con muerte cardíaca, sí, DCD. El resto son con muerte cerebral. Es decir, somos muy agresivos, el 60% DCD. Eso sí, utilizamos la bomba de perfusión en prácticamente Cleveland Clinic en el 96% de los riñones que trasplantamos, comparado con el 87% en la región y solamente 67% a nivel nacional. Y el 3,5 restantes porque son donantes que procuramos en Cleveland Clinic, entonces no hay necesidad de ponerlos en bomba, o son de gente muy joven. Pero lo que ha cambiado en general desde que cambiamos el sistema hace 2 años es que ya se descartan menos órganos, inclusive por tema de biopsias, pero se siguen descartando muchos órganos porque no encontramos un receptor. Hasta que apareció esto el año pasado, que se llama Open Offers, y con esto termino. Esto es lo que decía, en Cleveland Clinic pasamos de 150 a 331 en 5 años, de una lista de espera muy alta. Empezamos a hacer cosas más agresivas. En un momento tomamos todos los donantes con COVID positivo, donantes con hepatitis B, hepatitis C, ya los agarramos a todos. Y ahora hacemos varios trasplantes por año de HIV positivo a HIV positivo. Es decir, donante de HIV positivo a receptor de HIV positivo. Y tomamos muchos donantes con muerte cardíaca, el 60%. Pero lo importante es saber, y más o menos un 20% de todos nuestros donantes están en diálisis al momento de la procuración, entre un 10
no en diálisis, perdón, con con insuficiencia renal aguda severa, muchos de esos en diálisis, pero un 70% de todos los riñones que tomamos de los 300 vienen de esto, de Open Offers. Open Offers, lo que está permitiendo ahora el gobierno, ¿qué pasaba? Había muchos riñones que estaban disponibles, digamos, meterle en Santa Fe. Y Santa Fe, no quiero decir por Santa Fe, pero digo, en un estado, digamos, Kansas. Y en Kansas los centros de trasplantes de Kansas son muy conservadores. O son centros chicos, no tienen tanta experiencia, no quieren tomar tanto riesgo, porque acá nos miden los resultados para mantener el centro abierto. Entonces saben, cuando se procura un órgano ahí, que los centros de ahí no lo van a agarrar, por las características del donante. Entonces, antes había que esperar que ellos digan que no. Ahora también hay que esperar que digan que no, pero hay como un no condicional que si no lo agarran dentro de 2 horas, se les va a ofrecer a cualquiera, open offer, a cualquiera, en todo Estados Unidos, para que lo agarren. Es decir, como que se les pone un poco de presión al centro local para que decida pronto, no espere 6 horas a ver que esto que sí, que esto que no, que esto que el otro. Entonces, ya el riñón se puede ofrecer a nivel nacional y estamos nosotros ahora tomando más o menos el 70% de todos los trasplantados que hacemos vienen de zonas de Estados Unidos donde los centros locales no quieren tomar esos riñones, por alguna razón o la otra. Muchos porque los donantes están en diálisis, porque tienen hepatitis B, lo que sea. Y de ahí que nos ayudó muchísimo a crecer, a incrementar el volumen en el último año. Así que bueno, con esto lo que quiero remarcar es que sigue habiendo mucho descarte de órganos que potencialmente son utilizables. Por supuesto que el descarte es mayor en pacientes, en donantes de criterios extendidos o cuando los biopsiamos porque vemos más patología y no los queremos agarrar, o aquellos donantes con insuficiencia renal aguda. Y este sistema de fast tracking que se está desarrollando ahora es más o menos lo del open offer, que hay que organizarlo mejor, pero que ha llevado a minimizar significativamente el descarte de ramos marginales. Y hay centros como los nuestros, como el nuestro, que utiliza todos estos órganos y nos está yendo muy bien. Y no lo digo, no es una definición subjetiva. Nosotros cada 6 meses el gobierno nos audita y nos pone los resultados. Es decir, no hay forma de, es todo muy objetivo. Los resultados por ahora han sido muy buenos. Con esto termino y le voy a dar paso a Hugo para que nos cuente su experiencia ya. Muchas gracias, doctor Pollo. Ahora pasamos al doctor Hugo Petroni. Bueno, ante todo, muchas gracias, Domingo, Eduardo, a la Fundación Tercer Milenio por la invitación. Un enorme placer compartir esta sesión con Emilio. Y también quiero agradecer a la doctora Liliana Viciniano porque algunas de las cosas que voy a mostrar hoy, ella, que es la directora científico-técnica de INCUCAI, me las cedió muy gentilmente. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Supongo que están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, 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 Hugo, se ve, pero no en pantalla completa. A ver ahora. Ahora, Ahí sí, la tengo en pantalla completa. ahí está bien. Perfecto. Bueno, no tengo conflictos de interés para declarar. Si nosotros hacemos, bueno, y obviamente la charla que se me propuso dar es cómo aumentar el número de trasplantes renales en Argentina. Si nosotros miramos el mapa del mundo a través del Observatorio Global de la Organización Mundial de la Salud de trasplante renal, vemos que Argentina ocupa un lugar justo intermedio, con una tasa de trasplante renal, esto desde el 2022, ahora es un poco mejor, pero sigue en ese rango, entre 25 y 34 trasplantes renales por millón de habitantes. Dentro de la región de Latinoamérica, Argentina es superada solamente por Uruguay,
es decir, son los dos países que en tasa de trasplante renal más trasplantan. Eh, pero bueno, estamos en la mitad, es decir, justamente tenemos mucho por hacer, mucho por mejorar. Esto es del año 2021, esto es tasa de trasplante renal cadavérica. Argentina y Uruguay de Latinoamérica son los países que más tasa de trasplante renal tenían en ese momento. Además, el año 2021 fue un año donde veníamos saliendo de la pandemia, así que a diferencia de lo que mostraba Emilio en Estados Unidos, acá en nuestro país y en nuestra región sí impactó la pandemia en el número de trasplantes. Y si miramos nuevamente el Observatorio Global de la OMS, en cuanto a números, esto es número de trasplantes absoluto, no tasas. Bueno, Estados Unidos tiene, bueno, cada línea gruesa son 5.000 trasplantes. Estados Unidos tiene, como comentó Emilio, más de 25.000 trasplantes. Argentina ocupa un lugar bastante importante, está dentro de los 20 en el mundo, entre los 20 países que más trasplantan. El número absoluto, Brasil hace 5.000 trasplantes por año. Lo que ocurre es que con la población que tiene, la tasa de trasplante, igual que México, México hace 2.500 por año, lo que ocurre es que la tasa de trasplantes es menor que la nuestra por la población que tiene. En cuanto al número de centros de trasplante renales en Argentina, acá quería hacer una consideración que creo que es pertinente. No es que faltan centros de trasplante, es más, en Argentina hay habilitados 61 centros de trasplante entre adultos y pediátricos. Para que ustedes tengan una idea, España, que es un país líder, junto con Estados Unidos en trasplante, el número total de centros de trasplante que tiene España es 42 y trasplantan exactamente el doble que Argentina, es decir, más de 3.000 trasplantes por año. Argentina oscila en los 1.500. Es decir, tener más centros de trasplante no significa tener más trasplantes. Incluso uno viendo el mapa ve y los lugares que hay una hiperconcentración de centros en zonas como Capital Cava, 17 centros de trasplantes habilitados. La provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene más cantidad de habitantes por lejos, tiene relativamente pocos centros de trasplante, porque encima de esos 10 que figuran ahí en el slide, en realidad hay son dos centros que tienen adulto y pediátrico, como el Austral y el Cruce. Entonces, y grandes zonas del país, como todo el sur, desde Río Negro para abajo, donde no hay ningún centro de trasplante, igual que todo el corredor de San Luis a Catamarca, de Santiago del Estero, etc. Es decir, hay muchos centros de trasplantes, pero muchos de esos centros de trasplante hacen muy pocos trasplantes por año. Bueno, esta es la actividad de trasplante desde el 2004 en nuestro país, desde el 2004 hasta el 2023, que lo puse arriba a la derecha. Esto es del Registro Argentino de Diálisis, el informe 2023 que toma datos hasta el 2022. Uno ve que también en nuestro país la tendencia es al aumento del número de trasplantes, con un pico que fue la mayor cantidad en el año 2019. Después una caída producto de la pandemia y una nueva recuperación que se sostiene. Incluso los cuadrados verdes es donantes cadavéricos. En el 2022 se hicieron 1.175 y en el 2023 1.267 y es probable que este año superemos esa cifra. Es decir, la tendencia en el número de trasplantes es aumentar. Y lo que sí está como, digamos, amesetado es el donante vivo. El donante vivo no tiene un ritmo de crecimiento, también tuvo una caída muy importante en el momento de la pandemia, la recuperación es mucho menor, y si ustedes ven en el 2023, 276, es leve, es casi el mismo valor que el 2022. Es decir, me hacía acordar a la foto de Emilio, obviamente hablando de la distancia en el volumen, pero me hacía acordar el tema del donante vivo que se mantiene amesetado.
Bueno, estos son nuestros números. Algunos son al 1 de agosto, es decir, muy recientes. Hay 30.229 pacientes en diálisis crónica. La tasa bruta de prevalencia en nuestro país es 653 por millón de habitantes y la incidencia, 7.442 nuevos casos en el 2023, que da una tasa de 160 por millón de habitantes. En lista de espera, de esos pacientes que están en diálisis, está el 18%, 5.446. Y la tasa de inscripción en lista de espera es de 116 por millón de habitantes. La mortalidad que tenemos nosotros en Argentina en lista de espera anual general es de 7,1%. Lo que ocurre es que si uno lo divide por grupo etario, ve que los pacientes que tienen más de 55 años se llevan prácticamente el 50% de esa mortalidad. Y con respecto a los trasplantes, como decíamos, en el 2023, 1.543, lo que da una tasa de trasplante renal de 29,9 por millón, es decir, prácticamente 30 por millón de habitantes. Esto es la provincia de Buenos Aires, del 2010 al 2023, donde están los pacientes que están en lista de espera, que es lo de arriba, lo azul, los ingresos a lista, abajo verde, y los riñones implantados, la columna más baja. Si ustedes ven las formas de las curvas, no hay una gran desproporción entre pacientes en lista y pacientes trasplantados, como se ve en muchos sistemas, donde uno ve que la lista de espera tiene una pendiente mucho más pronunciada que la de los trasplantes. Pero esto tiene una explicación, y es que cuando hablamos de lista de espera, y estamos poniendo los pacientes que están en lista de espera efectivamente, pero hay un número igual a ese o un poquito mayor incluso de pacientes que están en evaluación para trasplante. Es decir, están en proceso de ingreso a lista de espera, que en nuestro país es bastante lento. En promedio lleva un año aproximadamente desde que el centro de diálisis pide la evaluación hasta que se ingresa a lista. Por lo tanto, si ese proceso se agilizara, seguramente ahí sí veríamos una pendiente de las curvas mucho mayor a la de los trasplantes. Y esto también lo grafica, esto es diálisis, no es lista de espera, pero la forma de salir de diálisis en el 74,2% de los casos es morir. Y el trasplante es el 16,7%. Esto es diálisis, insisto, crónica, no lista de espera. Entonces, cuando uno piensa cómo aumentar, evidentemente tenemos que aumentar la cantidad de injertos y la cantidad de trasplantes. Un punto es aumentar la procuración. Eso es evidente a través del aumento tanto de los donantes bajo criterios neurológicos como la sistólica controlada. Otro tema es optimizar los riñones procurados, es decir, disminuir el descarte renal, que en nuestro país es alto. Y con respecto al donante vivo, que está amesetado, bueno, hay algunas situaciones que vamos a comentar que no se desarrollan, como ser la donación cruzada, cadenas que en nuestro país no existen, y además expandir los criterios del donante vivo también. Bueno, comenzando con el primer punto, que es procuración de órganos en Argentina, uno ve la procuración cadavérica, esto es desde el 98 hasta el 2024. En general, con excepciones, la tendencia es, excepto algunos periodos, es a ir en aumento hasta el año 2019, donde fue el pico, que fue 19,7 donantes por millón. Cadavéricos, ¿no? Obviamente es esto. Luego una caída en el 2020 por la pandemia, y a partir de ahí una recuperación que se sostiene, que va en aumento, que en el 2024 es probable que superemos ese 17,49, pero es poco probable que lleguemos al 2019. Pero de todas formas, la tendencia del 21 hacia acá es a un aumento en la procuración de donantes cadavéricos. Y esa relación, tomando países que tienen una población parecida a la nuestra, algunos un poquito más, otros un poquito menos, es lineal.
Es decir, cuanto más procuración cadavérica hay, más tasa de trasplante renal con donante cadavérico hay, y es lógico. Pasa en Argentina, obviamente en España, Canadá, Australia, etc. En cambio, países como Colombia, que tienen una baja tasa de donantes cadavéricos, también tienen una baja tasa de trasplante renal con donante cadavérico, y eso termina impactando sobre la tasa de trasplante renal total, que en el caso de Colombia es 22,8. Así que es muy importante aumentar la procuración de órganos cadavéricos. Nuestro país, el sistema de procuración de órganos cadavéricos ha pasado desde sus inicios, que fueron modelos llamados extrahospitalarios, donde había jurisdicciones, como en nuestro caso Cucaiba, pero cada provincia tenía la suya, o el propio Incucay, donde cuando surgía un operativo en un hospital se trasladaba personal de esa jurisdicción a hacer el operativo. Y el hospital era como que se desentendía del donante. Eso después cambia en el 2004, cuando aparece la figura del coordinador hospitalario. Sigue mejorando con la aparición de incluso más recursos económicos con el hospital donante. Y en el 2018 se sanciona en nuestra actual ley de trasplante, que dispone que los establecimientos que reúnan las características definidas en la reglamentación tienen que ir a un modelo de organización hospitalaria que incluya servicios destinados a la donación de órganos y tejidos que hagan todo el proceso en el hospital. Es decir, se pasa de un modelo extrahospitalario a un modelo hospitalario, es decir, que los hospitales se hagan cargo de todo el proceso. Y es así que ya como en el 2023 se crea un programa que es para la implementación de unidades hospitalarias que se llama UPROT, de órganos y tejidos. Ya en el país hay varios hospitales bajo este programa, y en la provincia de Buenos Aires, un poco antes, en el 2021, se comenzó con un proceso similar están centralizados. ¿Qué significa hospitales que se realicen creando unidades o servicios de procuración de órganos y tejidos que hagan todo? Que detecten, que seleccionen, que hagan los diagnósticos de muerte, la comunicación a la familia, el mantenimiento del donante, pero que además gestionen el proceso de procuración, incluida la recuperación de costos, y además que generen capacitaciones para el propio hospital, el personal del propio hospital u hospitales cercanos, que pueden ser hospitales que deriven a ese a su vez. Entonces, esta es una estrategia que en realidad en los países centrales es como se hace, es decir, los propios hospitales procuran y cierran todo el proceso dentro del hospital y no tienen que venir de afuera a hacer los operativos, porque ese ir de afuera lo que termina generando es o no detección de donantes o donantes detectados tardíamente, con lo cual se pierden, porque están sépticos o porque lo único que se puede procurar es riñón, por ejemplo, y no sé, y ya pulmón, corazón, que son páncreas, que son órganos que requieren de una procuración mucho más perfecta en cuanto al mantenimiento. Una cosa es tener todo un servicio de procuración en el hospital que lo detecte precozmente y que lo pueda llevar a cabo, y otra que tengan que venir de la jurisdicción a hacer el operativo. Lo único en el caso de Cucaiba, cuando digo 15 hospitales descentralizados, lo único que hace la jurisdicción es la ablación renal. Es decir, en esos 15 hospitales, en esos 15 hospitales. La provincia tiene 80 hospitales. En esos 15, hay 15 por ahora descentralizados. Lo único que hace Cucaiba es la base, digamos, enviar los ablacionistas renales. O cuando hay ablación hepática regional, también hay ablacionistas de hígado. Otra cosa es la agresividad de la procuración en cuanto a aceptar donantes de riesgo. Por ejemplo, virus C positivo, ya sabemos de que hasta hay tratamiento en el receptor que prácticamente puede no tener impacto. Chagásicos hace tiempo ya que utilizamos.
a donantes añosos y donantes con AKI. Bueno, Emilio se refirió muy bien a lo que ellos hacen. Acá lo tenemos que empezar a hacer porque muchas veces pacientes con AKI son descartados por los equipos de trasplante. Ni hablar si están en diálisis. Con respecto a los donantes añosos, esto es de la ONT de España, de la memoria 2019, comparando la sobrevida de estos receptores con las 3 modalidades de tratamiento sustitutivo. Y lo que ven es que incluso en edades hasta mayores de 75 años, los receptores o antes, sigue siendo ventajoso trasplantarse versus permanecer, esto es la mortalidad anual, versus permanecer o en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Para este grupo de receptores añosos, donantes añosos pueden ser un buen match y obtener muy buenos resultados, como ya el programa senior del Eurotransplant ya lo demostró hace mucho tiempo. Así que este también puede ser un estímulo para procurar riñones de donantes añosos. Bueno, otro tema es el descarte renal, que en Argentina es alto. En Argentina, si nos guiamos por los últimos 11 años, el descarte ha estado entre el 20% y el 29%. Ahí agregué, porque bueno, eso es de un trabajo que presentamos, pero ahí agregué el 2023, que tuvo un 20% de descarte. Es decir, se ablacionaron en el país 1.601 riñones y se descartaron 326. Fíjense cómo la ablación renal ha aumentado realmente y cómo en proporción, ¿no? Cómo el descarte se mantiene y se mantiene alto. Y esta misma slide lo mostró, esto es en Estados Unidos, Emilio, que también tiene un descarte parecido al nuestro. Y quiero comentar una cosa, pero que en el caso de Estados Unidos viene en aumento. El nuestro es más, con otros volúmenes, pero es más, iba en aumento también y bajó al 2022 y bajó un poco más en el 2023. Ojalá hice una tendencia y siga bajando. Hay que hacer una diferencia cuando uno analiza números de qué estamos hablando. Porque cuando hablamos de descarte, nuestro sistema de distribución es parecido al de Estados Unidos, por ejemplo, en el sentido de que los órganos se ablacionan y después se ofrecen. Era lo que comentaba Emilio. Acá también es igual. Él comentaba lo de las millas náuticas, pero más allá de una ablación, uno ve niveles de descarte como en algunos países del Eurotransplant del 8%, como Países Bajos. Hay que hacer la salvedad que en ese país, por ejemplo, que hay pocos centros de trasplante, el organismo de procuración lo que hace es preguntarles a 8 centros de trasplante si pondrían un riñón que tienen un operativo y si les dicen que no, no lo ablacionan. Y entonces ahí ese 8% no se puede comparar con nuestro descarte porque el proceso de ofrecimiento es totalmente distinto. Acá se ablaciona y después se ofrece. En otros lugares se pregunta y solamente se ablacionan si lo va a poner. Es un concepto totalmente distinto, por eso cuando uno compara números hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Nosotros hicimos un trabajo donde comparamos de la provincia de Buenos Aires, de 160 riñones descartados, hubo 40 descartes unilaterales, entonces comparamos qué había pasado con el riñón que había sido implantado versus el que había sido descartado. Y las descartes habían sido por tiempo de isquemia prolongada y aspecto macroscópico la mayoría, así que eran riñones que eran bastante parecidos. Y lo que vimos fue bueno, primero que de los 162 riñones descartados, la mediana de la creatinina preablación era 1,39. Eso nos llamó un poco la atención, es una creatinina muy buena, esa era la mediana de la creatinina de 162 riñones descartados. Y de los 33 que están funcionantes, la mediana es 1,41, con una sobrevida del injerto
Este trabajo fue hecho en el año 2022, así que el seguimiento, la sobrevida al año era el 93% y la del paciente 95%, es decir, eran datos dentro de los estándares. Por lo cual, un poco nos hace pensar de que muchos riñones que son descartados, más cuando es por tiempo de isquemia prolongado, podrían haber sido colocados y estarían funcionando actualmente. En el contexto de un recurso escaso es algo para analizar, ¿no? Bien. Otro tema es que tiene que ver con el tiempo de isquemia. Esta es una distribución común en nuestro país, digo para los que no son de Argentina, del número 1 a una distribución renal en un operativo determinado. Lo corté porque no me daba más, pero hasta el 25 todos descartes. Y de este operativo se terminó implantando el número 152. La cantidad de descartes que hay durante los operativos y por muchos equipos de trasplante es muy, muy importante. Y cuando uno va a analizar las causas de descarte, ve, por ejemplo, negativa del receptor a trasplantarse. El tema es que ese mismo receptor había tenido 2 operativos en 6 meses y había sido el mismo resultado, negativa al trasplante. Evidentemente ese paciente no tendría que estar en lista de espera, por lo menos hasta ver por qué rechaza cuando lo llaman. O por ejemplo, el receptor no está en condiciones, o estudios complementarios incompletos. Yo traigo 3 ejemplos, hay muchos. Esto es para ver que nuestra lista de espera es bastante, entre comillas, sucia, o como en Estados Unidos le llaman los inactivos. Es decir, están en lista de espera, pero por distintas razones no están en condiciones de trasplantarse. Entonces, cuando uno los llama durante los operativos, y esto que yo mostré anteriormente, genera una pérdida de tiempo, porque en nuestra distribución es un poco centralizada, entonces hay que llamar a todos los equipos para ver si lo aceptan, comunicarse, esperar que contesten, etc. Entonces, eso prolonga los tiempos de isquemia. Entonces, y no tenemos un score clínico, eso es algo que tenemos pendiente, un KDPI como recién de perfil, de riñón, como comentaba Emilio allá, porque el rechazo del riñón, un tema es el descarte, que es ablacionarlo y no implantarlo, otro es el rechazo durante el operativo. Los rechazos durante los operativos muchas veces son un poco subjetivos en el sentido de no me gusta el riñón para mi paciente, bueno, algunas cuestiones así, pero no están basados en cuestiones objetivas. Entonces, tener un score para que uno pueda tomar determinaciones puede ser algo muy, muy importante. La biopsia no es un problema de descarte en nuestro sistema porque realmente no es algo que se haga rutinariamente. Por disponibilidad y por diferentes motivos se deja para algunas situaciones en particular. La biopsia, además, ahí ya está demostrado. Yo pongo esto, es de Banff, son patólogos, la mayoría son patólogos y son patólogos, eh, a ver, a nivel mundial, son expertos, donde ellos mismos concluyen de que una cuidadosa evaluación clínica de un donante por ahí es más importante que la biopsia. Y cuando hablamos de evaluación, la biopsia, ¿por qué no? La biopsia, primero, sabemos que estamos tomando una porción del riñón, que según si es muy subcortical, si estamos viendo 10 glomérulos, 15 glomérulos, entonces es algo limitado. Segundo, está hecha por patólogos que son on-call, es decir, patólogos que no son nefropatólogos, que muchas veces ni siquiera tienen mucha experiencia, con técnicas de congelación, con técnicas básicas. Entonces son biopsias muy limitadas que muchas veces no se reproduce el resultado que va a tener ese riñón. Tal es así que en muchos lugares no la hacen, excepto que sospecha, bueno, que el riñón tiene un tumor, por ejemplo, o alguna situación muy particular, pero si no, de rutina no aporta mucho más aporta la creatinina de prevención, el aspecto macroscópico que el cirujano tenga y el lavado que tenga el riñón.
seguramente una buena creatinina por ablación, o aceptable, un riñón de buen aspecto y que lave bien, tiene, si no hay ninguna catástrofe en el medio, el receptor tiene asegurado mucho mejor sobrevida, calidad de vida y es más económico que seguir en diálisis. La Sociedad Europea de Órganos también tiene el mismo enfoque. De hecho, en países como Francia prácticamente no se hacen biopsias durante los operativos, excepto lo que comentaba, sospechas de tumores, pero ya ahí la biopsia tiene otro sentido. No para tomar la decisión ante un expandido de rechazarlo o aceptarlo. Bueno, después, con respecto a donante vivo, comentábamos que estaba mesetado y en Argentina, hará unos 5 años, se puso en marcha un programa de trasplante cruzado, que bueno, en el cual se tenían esperanzas para aumentar el donante vivo y además para aumentar la accesibilidad del trasplante también a algunos pacientes que tenían donantes vivos pero con los cuales eran incompatibles. El tema de esto es que al 1 de agosto del 2024, es decir, hace menos de una semana, en el programa hay solo 8 parejas, todos hipersensibilizados, por lo cual hacen el running, pero siempre les da positivo los crossmatch. Y esto es un tema de los equipos de trasplante, es decir, y nunca se hizo, desde que empezó este programa, no hubo un solo trasplante hecho bajo este programa en el país. Entonces, acá habría que reevaluar esto desde mi modesto punto de vista, hasta si vale la pena seguirlo teniendo este programa, o plantear por qué a los equipos de trasplante de todo el país este programa no lo seduce, evidentemente. Y bueno, y cadenas, no tenemos el donante altruista habilitado en nuestro país, así que cadenas de donantes tampoco hay. Otro tema es los pacientes con cobertura pública exclusiva en trasplante en el país. Por financiador, ustedes ven que de todos los trasplantes que se hicieron en el 2022, incluidos cadavéricos y vivos, y en el 2023, se repite la misma cifra, el 25% de los pacientes son con cobertura perteneciente al sistema público, con cobertura pública. El 75% tiene el seguro, la obra social o prepagas. Con respecto a esto, este subgrupo de pacientes, subsector, tendría que tener un apoyo desde el Estado, porque son públicos, en cuanto a recursos humanos y disponibilidad de camas para trasplante, y de esa manera seguramente aumentaría el número de trasplantes en nuestro país, porque acá, como ustedes ven, hay un problema de accesibilidad al trasplante claro, y entonces, sin duda, si esas unidades tienen más apoyo o se crean más centros de trasplante, pero con lo que yo les mostraba, a veces no es que falten. En la provincia de Buenos Aires en particular podrían faltar algunos centros de trasplante porque es muy grande, pero en general en el país no faltan centros, pero sí generar más centros, más camas de trasplante para el subsector público. Bueno, y ya voy terminando. La ablación en la sistolia controlada en nuestro país, la situación actual en Argentina. Bueno, es interesante cómo se va incrementando. Ustedes ven, en el 2016 no hubo ninguna, en el 2017 ninguna. La primera es en Jujuy, creo, en el 2018. La segunda en Tucumán, en el 2019. A la derecha están los riñones ablacionados. En el 2022 pasa a 7 y en el 2023 hubo 23 ablaciones en la sistolia controlada con 44 riñones implantados. En total se llevan implantados 62 riñones y por primera vez, como ven acá en las barras, el donante en la sistolia empieza a verse. Con estos 44 riñones implantados empieza a verse en el número de trasplantes. Cosa que esto es un progreso también para nuestro país y seguramente la tendencia es al aumento de esto. Así que para ustedes, bueno, Emilio mostró los datos en Estados Unidos, esto es España. En España 2023, sobre más de 3.000 trasplantes, asistolia
controlada es esa barra, esa parte marrón. Además la tendencia es interesante de ver, cómo va aumentando versus cómo va bajando los donantes que provienen de donantes en muerte bajo criterios neurológicos. También ahí en España, fíjense el donante vivo, que es el amarillo arriba, como está medio amesetado también. Es decir, la explosión en España es los donantes en asistolia controlada. Y la tendencia también, insisto, ¿eh? En cambio, la no controlada se va perdiendo. Dentro de las asistolias controladas, la provincia de Buenos Aires es la que más experiencia tiene, con 36 receptores implantados. Y por último, desde prácticamente el programa tiene pocos meses, un poco más de un año, de la perfusión renal hipotérmica. Ahí está el doctor Rubén Schiavelli, que fue del Hospital Argerich. Para los que no lo conocen, es un muy prestigioso médico de nuestro sistema y actualmente fue elegido consejero por Latinoamérica de la TTS. Bueno, ahí Rubén vino a Cucaiba y nos está explicando el programa de las máquinas de perfusión. Eso fue hace 2 años, creo, 1 año y medio, y hoy ya es una realidad. En CRAI Sur, ahí hay un riñón que se va a poner con la máquina de perfusión. Actualmente, el 50% de los donantes ablacionados en la asistolia controlada de Cucaiba fueron perfundidos. Hay que tener en cuenta que dos cosas. Primero, que la asistolia empezó antes que la máquina de perfusión, y segundo, que hay centros que prefieren no perfundirlo, a veces por temas de distancia, que directamente le manden el riñón ablacionado en asistolia y no que vaya a máquina. Y ahora pasamos a la etapa 3, que es y ya llegaron, porque todo esto se ha realizado en la etapa 2 en el Hospital Argerich en Cava. Ahora ya hay máquinas de perfusión. Hoy llegó una a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a CRAI Norte, y también va otra a Córdoba y otra a Santa Fe. Es decir, otras jurisdicciones que son muy activas en trasplante y en procuración empiezan a tener también máquinas de perfusión. Por lo cual uno piensa que tanto la asistolia controlada como la perfusión hipotérmica va a ir en crecimiento. Bueno, esto es para concluir, que tenemos que aumentar la procuración renal con los modelos hospitalarios y los hospitales hacerse cargo. Hay que disminuir el descarte renal en los operativos, el proceso de distribución hay que optimizarlo. Excluir de la lista de espera renal, esto es tarea de los equipos, los pacientes que no están activos, para mejorar esa distribución. Ahí también es muy importante trabajar en conjunto con los centros de diálisis, porque a veces el centro de trasplante se entera que, no sé, el paciente tuvo un ANGOR y está en estudio